Bienvenidos a un nuevo relato, donde la realidad es más perturbadora que la ficción. La historia real que inspiró la película de terror Borderland. Esta historia nos lleva a los oscuros rincones de la frontera entre Estados Unidos y México, donde ritos macabros, asesinatos brutales y una figura carismática pero sádica dominaron los titulares a finales de los años 80. Salieron de la nada, Ulises. Sus cárceles no nos detienen. ¿Y tus balas? No nos hacen nada. Adolfo de Jesús Constanzo nació el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida. Hijo de padres refugiados cubanos. Su madre Delia Aurora González lo tuvo a una corta edad de 15 años y posteriormente concibió 3 hijos de padres diferentes. Ella emigró a San Juan, Puerto Rico, después de que su primer esposo muriera y volvió a casarse allí. Desde joven, mostró un interés por lo oculto, pero en un principio fue bautizado como católico y sirvió como monaguillo, a pesar de que su madre era creyente del culto denominado Palo Mayombe en el que ella era sacerdotisa. Palo Mayombe o Regla Conga es una religión afroamericana, politeísta, sincrética y animista, derivada de la religión Congo de origen cubano. Está formada por un grupo de denominaciones estrechamente relacionadas con orígenes bantúes, desarrolladas por esclavos de África Central, específicamente de la cuenca del Congo, que fueron llevados a Cuba. Es muy oscura y siniestra, utiliza restos humanos en sus rituales y sangre de animales sacrificados. Mediante la influencia de su madre, Constanzo fue iniciado en el Palo Mayombe, se convirtió en un padrino respetado, conocido por su habilidad para realizar rituales que prometían protección, poder y riqueza. La familia regresó a Miami en 1972 y su padrastro murió al poco tiempo. Su madre pronto volvió a casarse y su nuevo padrastro compartía creencias, además de ser traficante de sustancias. Todas estas situaciones fueron mermando el comportamiento de Constanzo y empujándolo hacia el camino del mal. Al salir de la secundaria, junto a su madre, fueron arrestados numerosas veces por crímenes menores como robo, vandalismo y farderismo, ocasionando que fuera expulsado del bachillerato. Él siguió practicando el ocultismo mientras era impulsado por los elogios de su madre, que creía que él poseía habilidades psíquicas, por haber predicho el intento de asesinato del entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan en 1981. Durante su adolescencia se hizo amigo de otro sacerdote del Palo Mayombe, quien le enseñó rituales avanzados y las habilidades necesarias para seguir una carrera encaminada hacia la maldad. En 1983, Constanzo se mudó a México empezando como lector de cartas de tarot. Su carisma y supuestas habilidades le otorgaron éxito en el submundo de la prostitución y la delincuencia. Ahí reclutó a Martín Quintana Ramírez y Omar Orea Ochoa, sus futuros sirvientes, amantes y discípulos. A mediados del 84 comenzó a atraer a seguidores, incluyendo políticos, celebridades, oficiales de policía y narcotraficantes que buscaban su protección mágica. Su popularidad lo llevó a recorrer diferentes partes de la República Mexicana, especialmente Matamoros, Tamaulipas, donde estableció su negocio y forjó alianzas con diferentes organizaciones para ofrecerles protección a cambio de dinero. Los cultos sincréticos afroamericanos, santería, palo, umbanda, entre otros, no requieren lugar de culto, a diferencia de otras religiones, por lo que se pueden celebrar en el domicilio particular del oficiante, siendo una de las razones del agrado de los criminales. Entre sus seguidores más cercanos estaba Sara Aldrete, una antropóloga que chocó su vehículo contra el auto de Constanzo y a partir de ese suceso, poco a poco fue adentrándose al ocultismo, aprendiendo todo lo necesario hasta convertirse en la madrina del culto y asesina en serie. También reclutaban jóvenes, a quienes hacían creer que el culto era una especie de hermandad, donde se volverían intocables y se desprendían de todo, hasta de su misma sangre si fuera convenientemente necesario. Los rituales que se les ofrecía prometían inmunidad contra las balas y éxito en sus actividades criminales. Los rituales de Constanzo eran extremadamente violentos y macabros. Utilizaba restos humanos para crear nangas, calderos mágicos que se creían otorgaban poder. Los miembros del culto secuestraban a víctimas para sus sacrificios, a menudo seleccionando a personas al azar. Se decía que las torturaban antes de matarlas y sus restos eran utilizados en los rituales.
La brutalidad de estos actos creó un ambiente de terror en la región que hasta la fecha se recuerda como una de las peores tragedias ocurridas en México. La historia del culto de Constanzo tomó un giro aún más siniestro con el secuestro y asesinato de Mark Kelron, un estudiante universitario estadounidense que estaba de vacaciones de primavera en México en marzo de 1989. Alrededor de las 2 de la madrugada del 15 de marzo, Kilroy y sus amigos salieron de fiesta hasta quedar agotados y ebrios. Ellos no contaban que los miembros del culto estarían esperando un descuido. Cuando el joven se separó buscando un lugar para orinar, 2 tipos los persiguieron y los subieron a una camioneta. Bajo amenazas lo llevaron hasta una granja donde lo alimentaron, torturaron y asesinaron, como parte de un ritual de invulnerabilidad. Tranquila. ¡Me hacéis daño! Cantanta. Comencemos. Su muerte atrajo la atención internacional y puso en marcha una investigación que finalmente llevaría al colapso del culto. La policía mexicana, presionada por las autoridades estadounidenses y la creciente preocupación pública, lanzó una investigación intensiva. Esta investigación se aceleró gracias a un incidente de un miembro del culto de Constanzo. David Serna Valdés, también conocido como La Coqueta, se pasó un control de carretera montado por el ejército mexicano y los federales. Encontraron en su poder restos de hierba y un arma calibre 38, y mientras lo detenían, el infractor exclamaba que él era intocable, ni las armas le podían hacer daño. Le preguntaron a dónde se dirigía y él les mencionó la granja Santa Elena. También les habló sobre el culto al que pertenecía y los rituales que hacían. A pesar de que todo lo que contó parecía una locura, la policía decidió investigar, encontrando la finca de Constanzo en Matamoros. Allí hallaron evidencia de rituales satánicos, incluyendo restos humanos y objetos utilizados en los sacrificios. El lugar era asqueroso y estaba impregnado de un olor putrefacto. Cada centímetro fue inspeccionado y los propios miembros del culto, emocionados, mostraron las fosas donde guardaban los cuerpos. La policía halló el cuerpo desmembrado de Mark Kelron a 1 metro de profundidad y solo fue posible identificarlo con un estudio estomatológico, comparando sus dientes hasta dar con la coincidencia. Ese día la policía siguió desenterrando cuerpos hasta el anochecer. Fueron 13 el total de víctimas halladas en las fosas. Mientras tanto, Adolfo de Jesús Constanzo huía junto con otros miembros de la secta. El 6 de mayo de 1989, Constanzo fue acorralado por la policía en un apartamento en la Ciudad de México. En lugar de ser capturado, ordenó a uno de sus seguidores que lo matara a él y a otro miembro del culto. Su muerte marcó el final del culto, pero las cicatrices de sus crímenes perduran. Sara Aldrete también se encontraba en el lugar, intentó esconderse y hacerse pasar por víctima, pero al final fue apresada y condenada a 50 años de prisión, y hasta el día de hoy se mantiene tras las rejas en el penal de Tepepan en la Ciudad de México. El caso de Adolfo de Jesús Constanzo y su culto satánico dejó una marca imborrable en la historia criminal de México y Estados Unidos. Su historia sigue siendo un recordatorio escalofriante de cómo el carisma y la creencia en lo sobrenatural pueden ser utilizados para justificar actos de violencia extrema. La película Borderland captura solo una fracción del verdadero horror, pero sirve para mantener viva la memoria de las víctimas y la advertencia de los peligros de caer bajo el influjo de líderes carismáticos y destructivos. Si te ha gustado el video, asegúrate de darle like, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video aquí en Inspírate con Cine y Arte.